Antes de empezar diré esto. Si usted no ha visto el primer video de esta serie, le quiero invitar a que detenga este video y vaya a ver aquel primero, ya que ahí está la base de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Si no lo ve y luego escucha algo aquí que le parezca distinto a su punto de vista respecto del calendario, será bajo su responsabilidad. Para efectos de este video, entonces, daré por sentado que quienes nos ven ya vieron la primera parte completa. También le recuerdo que siendo esta la segunda de 3 partes, es posible que aún no se resuelvan todas sus dudas o que quede en el aire algo que le parezca no tan de acuerdo a lo que usted ha estudiado. Le invito a que espere la tercera parte también, en donde hablaremos sobre el calendario que utilizaba Yeshua y haremos una cronología exhaustiva de su muerte y su resurrección que nos dará la más clara prueba del calendario que el Padre utiliza y avala. Así que abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Yo soy Eliud Emanuel Díaz y esto es la hora de la verdad. Quiero mencionar algo que ha pasado en estos días. Publiqué una imagen en Facebook y un video en YouTube en donde ponemos las fechas de los Moadim que el remanente celebrará basándonos en el calendario que expliqué en el video pasado. Y eso ha suscitado que algunas personas tengan dudas respecto de la muerte de Yeshua. Y eso es porque hoy, que es 2019, recordaremos el sacrificio de Pesaj el viernes 19 de abril a las 3 de la tarde, y su sepultura y su cena las haremos al anochecer de ese mismo viernes 19. Entonces, quienes me han oído decir que Yeshua murió un miércoles y resucitó un sábado, que es correcto, se preocuparon porque ahora haremos la celebración un viernes, pero no hay nada de qué apurarse. Lo voy a explicar mejor la próxima semana con gráfica y con todo eso, pero por ahora le digo que tienen que tener en cuenta que para contar las fechas de la muerte y la resurrección del Mesías, no estoy tomando yo como referencia el calendario gregoriano, sino el bíblico. Yeshua murió el 14 de Aviv, entre las 2 tardes. Fue sepultado cuando el 14 se convierte en 15 y resucitó el día de los primeros frutos, que es el primer día de la semana que sucede en la fiesta de los panes sin levadura, es decir, el sábado cuando cae el sol. Entonces, en el año en que Yeshua murió, el 14 de Aviv cayó en miércoles, por lo que del miércoles al anochecer al sábado al anochecer fueron 3 días y 3 noches, justo como la señal de Jonás lo establece. Yeshua sin dudas cumplió todo lo profetizado. Pero la razón por la cual este año vamos a recordar la muerte del Mesías, no el miércoles, sino el viernes, es porque este año 2019, el 14 de Aviv, entre las 2 tardes, cae el viernes 19 de abril a las 3 de la tarde. Es nada más una coincidencia que en este 2019 la muerte de Yeshua caiga el mismo día que los cristianos o los católicos celebran el Viernes Santo. Con todo esto no quiere decir que ahora primeros frutos se debe recorrer varios días para que sean 3 días y 3 noches desde la muerte a la resurrección. No, sino que lo que debemos aprender es que el sacrificio de Yeshua fue aún más especial, ya que no pudo haber sido en cualquier año, sino en uno donde el 14 de Aviv cayera 3 días y 3 noches antes del inicio de los primeros frutos. Es decir, si alguien clama ser el Mesías el día de hoy y quiere morirse el miércoles 19 de abril del 2019 y luego resucitar el sábado 20 al caer el sol, esa persona no sería el Mesías, ya que se está rigiendo por el calendario gregoriano, no por el bíblico. Y el bíblico dice que el 17 de abril del 2019 sería el día 12 del mes primero bíblico, del 12 de Aviv, así que ni siquiera sería el día del sacrificio. Si no me entiende, espere un poco la próxima semana y todo va a ser bastante claro. Pero le dejo esta aclaración por aquellas personas que me han preguntado y los que no lo hicieron, pero también se quedaron con la duda. ¿Está bien? Próxima semana lo explico muchísimo mejor, pero no se preocupe. Todo está bien, las fechas cuadran, las fechas están correctas. Ok, ahora sí vamos a empezar, vamos a hablar del tema. No vamos a tener la sección de Preguntando se sale de Roma porque estamos hablando del mismo tema de la semana pasada. Pero es importante que entendamos esto. El calendario debe ser sencillo de entender. Salmo 104, 19 dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Ahora, eso tiene sentido porque cualquier persona, sin importar quién sea, pudiera ver el cielo y reconocer los patrones y calcular el calendario de Yahvé. Así que cualquiera que diga que era muy difícil leer los movimientos celestiales en la antigüedad,
tiene que pensar en las pirámides y los monumentos que estaban para encarar los equinoccios de la primavera. Y eso debe hacernos pensar. Si los paganos podían leer las estrellas con tal precisión, ¿acaso no Yahvé le daría a su pueblo también un entendimiento de cómo hacer los cálculos correctos para los días, los meses y los años? Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Entonces podemos ver que en el tiempo de las crónicas, los hijos de Isaacar eran gente muy entendida en las estrellas. Vemos también a los sabios de Oriente que fueron a ver a Yeshua cuando era un pequeño bebé. Mateo 2:1 dice: después de que Yeshua nació en Belén, en la tierra de Judea, durante el tiempo que Herodes era rey, unos sabios vinieron desde el este a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el recién nacido, rey de los judíos? Pues vimos su estrella en el este y vinimos a adorarlo. Si quieres saber más respecto de estas personas, le invito a que vea nuestro video sobre los reyes magos. Y obviamente no eran reyes y obviamente no eran magos, pero lo explicamos con la Biblia. Daniel 1:17 dice: a estos 4 muchachos Elohim les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:20: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y los astrólogos que había en todo su reino. Entonces, si estos jóvenes eran mucho mejores en todas las cosas que el rey Nabucodonosor le encargaba a sus sabios y hasta a sus astrólogos, entonces quiere decir que ellos sin dudas conocían los movimientos de las estrellas, no con la brujería que hacían los astrólogos babilonios, pero de la forma que Adonai decía, y por eso se les reconoció como sabios en Babilonia a estos amigos de Daniel y a Daniel mismo. Lo que voy a decir ahora es un resumen de los resultados del video anterior, pero si lo que escucha es contrastante con lo que usted entiende y usted no vio el otro video, por favor vaya y mírelo, es muy importante. Esto es solamente un recordatorio para tener bases a dónde vamos a avanzar el día de hoy. Génesis 1:14 dice: dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. En el video anterior entonces aprendimos que, tal como lo dice Génesis 1:14, la correcta interpretación de cualquier calendario debe incluir en este orden: número 1, el estudio del patrón que sigue el sol para determinar el inicio de los días y su longitud. Número 2, el estudio del patrón de la luna para saber el inicio y la longitud de un mes. Y número 3, el estudio del patrón de las estrellas para conocer la longitud de un año. También aprendimos que para saber exactamente el primer mes y el primer día del año necesitamos saber el ciclo que recorre el sol en un año, y entonces buscar la primera luna nueva que sucede después del equinoccio de primavera, que es cuando las estrellas han recorrido una vuelta completa y se encuentran en el inicio de su ciclo de movimiento una vez más. Se lo reitero, si esto que acabo de hablar no lo entendió o no lo puede concebir, detenga este video y regrésese a ver el video anterior, ya que esas son las bases bíblicas en las que vamos a asentar los fundamentos del mensaje del día de hoy. Lo que haremos el día de hoy será dar una sinopsis de algunos de los calendarios más conocidos por las personas que guardan los Moadim y cómo quedan parados cuando los alineamos con las bases que acabamos de ver que dice la Torá. Los calendarios que vamos a analizar entonces en este video son: número 1, el calendario judío de Hillel II; número 2, el calendario de Enoch; y número 3, el calendario judío caraíta. Les adelanto que, al igual que con todos los otros videos del Remanente Una Fe Inteligente, nosotros no vamos a tomar partido por ninguno de estos calendarios, solo se los vamos a presentar de forma objetiva. Es responsabilidad de usted, con la dirección del Ruach HaKodesh, saber si lo que dice ahí, lo que usted ve en esos calendarios, es acorde a la palabra, y entonces dice: yo voy a seguir alguno de esos, o tal vez termine siguiendo otro. Sea como sea, es importante que conozca la verdad, porque eso es lo que le hace libre. ¿Qué caso tiene que yo le diga: vamos a seguir tal calendario, y no le explique por qué? Entonces, por eso es que el video anterior
hablamos solamente de qué dice la palabra, porque ese fundamento bíblico es lo que nosotros nos vamos a estar tratando de seguir. Entonces, como hay mucha gente que tiene muchos calendarios distintos con cuales ellos están rigiendo, necesitamos, en honor a la verdad, ver lo que esos calendarios dicen a la luz de la palabra y darnos cuenta si hemos estado siguiendo un calendario correcto o un calendario equivocado. Entonces, no sabemos toda la verdad, no somos expertos en todo, pero sí queremos leer la palabra y dejar que ella nos ilumine. Hablemos entonces del calendario judío de Hillel II. Este calendario está basado en una serie de cálculos matemáticos y astronómicos que, a diferencia del gregoriano, que es un calendario solar, este se calcula de acuerdo a dos ciclos, el ciclo lunar y el ciclo solar. Los meses inician en el día de la luna nueva. Los días y las fechas de las ceremonias religiosas se determinan por las fases de la luna, mientras que las estaciones se basan en la revolución de la Tierra alrededor del Sol. Si usted es de las personas que piensa que la Tierra es plana, entonces simplemente diga la revolución del Sol alrededor de la Tierra. Está bien, no es un conflicto para este momento, solamente quiero que usted entienda objetivamente el calendario de Hillel. El año judío estándar tiene 12 meses, 6 meses de 29 días y 6 meses de 30 días, lo que hace un total de 354 días. Esto se debe a que los meses se rigen por la órbita lunar, que dura aproximadamente 29 días y 12 horas o algo así. La razón por la cual es un sistema lunisolar es porque, como acabamos de ver, el año de la luna tiene 354 días, entonces el sol tiene 365 días. Quiere decir que esos 11 días es importante que se puedan acomodar. Si no se corrigiese ese detalle con el paso de los años, los Moadim variarían de estación. Y entonces, por ejemplo, los Moadim de primavera quedarían en invierno y los Moadim de otoño quedarían en verano. Es por eso que el calendario judío puede ser de 12 o de 13 meses, de 29 o 30 días, según sea el caso. Así entonces los años varían de 353, 354, 383, 384 o 385 días. El calendario de Hillel tiene ciclos de 19 años en que cada ciclo contiene 7 años bisiestos, o sea, años con 13 meses. El tercero, el sexto, el octavo, el onceavo, el catorceavo, el 17 y el 19. Esto de los 13 meses sí es concordante con la escritura, hermano. Es importante que usted lo sepa. Tenemos un video que habla acerca de los Moadim, donde hablamos de que la escritura menciona en Crónicas que son 12 meses. Eso es correcto, no estoy diciendo que no hay 12 meses, pero sí hay una instancia bíblica que nos muestra que puede haber 13 y se la quiero comprobar en este momento. Ezequiel capítulo 1 al capítulo 8 nos da la prueba escritural de que pueden haber 13 meses en un año. Ezequiel 1:1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Elohim en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Quiero que pongan mucha atención a todas estas fechas, las vamos a estar explicando, pero lo primero importante que tengo que quitarle de su cabecita, por causa de que es muy lógico que se puede equivocar, es esto. Cuando dice aconteció en el año 30 y luego en el versículo 2 dice en el 5º año de la deportación, te quedas pensando, pues ¿en cuál de los dos años está hablando Ezequiel? ¿En el año 30 o en el año 5º? Entonces, lo más correcto debiera ser: aconteció que cuando yo, Ezequiel, cumplí 30 años, y entonces ya le dice todo. Entonces lo vuelvo a leer. Aconteció que cuando yo, Ezequiel, tenía 30 años, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, y luego dice en el versículo 2, en el 5º año de la deportación del rey Joaquín. Entonces, esto ya nos da la clave de la primera fecha importante que debemos tener en cuenta. Es el día 5 del mes cuarto del año 5º. ¿Ok? Lo voy a poner en pantalla para que sea sencillo de ir guiándose. Eso es importante. Luego, unos capítulos después, en Ezequiel 3:15, nos dan la fecha del día 12 del cuarto mes. Porque dice Ezequiel 3:15, vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar y me senté donde ellos estaban sentados y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Entonces simplemente sumamos, por causa de que el capítulo 1 y el capítulo 2 y el principio del capítulo 3 es la visión que Ezequiel tuvo en el día 5º del mes cuarto del año 5º. Entonces
Todo eso sucede en el mismo momento y luego después de la visión, Ezequiel está tan absorto con lo que ha visto que no sabe qué hacer y no sabe ni hablar. Y dice que estuvo 7 días atónito entre los hombres que estaban con él. Entonces estamos en el día 5, sería 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Está bien? Son 12 días. Quiere decir que estamos en el día 12 del mes cuarto del año quinto. No olvide esa fecha. Vamos a Ezequiel 4 del 1 al 11. No lo voy a leer, pero usted lo puede buscar. Es donde Yahvé le dice a Ezequiel que se acueste del lado izquierdo 390 días para castigo de la casa de Israel, la casa de Efraín, y luego del lado derecho por 40 días para castigo para la casa de Judá. Si quiere saber qué significa ese castigo, mire nuestro video ¿Qué son las raíces hebreas? Eso es revelador, se lo aseguro, mírelo, se lo súper recomiendo. Si quiere saber qué significa el castigo de los 390 días de la casa de Israel, mírelo por favor. Volvemos a lo que estamos hablando acá. En el día 12 del mes cuarto del año quinto, Adonai le dijo a Ezequiel, vas a acostarte por 430 días. ¿Ok? Ya sean 390 del lado izquierdo, 40 del lado derecho, pero fueron 430 días. ¿Está bien? ¿Me va siguiendo? Y ahora vamos a una cita que en el video anterior se la puse equivocada. Le puse por error de dedo Ezequiel 8:11, pero debiera ser Ezequiel 8:1. Entonces, una disculpa, es Ezequiel 8:1 y la voy a leer. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Yahvé Adonai. Si nosotros no ponemos atención a las fechas, nos daría igual. Pero, no debiera, por causa de que estamos viendo las fechas, ¿no? Pero vamos a ponerla en orden para que sea un poquito más claro. Sería el día 5 del mes sexto del año sexto de la deportación. Ok, ahora sí vamos a poner bien en orden las fechas, porque tiene que ser... El día donde se le pidió que se acostara 430 días fue el día 12 del mes cuarto del año quinto. Y luego cumplió lo que se le pidió y dice aquí en Ezequiel 8:1 que él estuvo el día 5 del mes sexto del año sexto en su casa. Así es que nosotros debiéramos hacer las cuentas. Realmente hay 430 días mínimo entre el día 12 del mes cuarto del año quinto y el día quinto del mes sexto del año sexto. Ezequiel acaba de cumplir 430 días de estar acostado de lado. Es por eso que 1 año y 2 meses después está sentado en su casa. Esos 430 días solo pueden ser completados en un calendario lunisolar durante un año bisiesto de 13 meses. Si fuera un año estrictamente solar de 365 o 364 días, como algunos otros calendarios lo dicen, no habría tiempo suficiente para que Ezequiel terminara de estar acostado y luego regresara a su casa en el sexto mes. Se lo puedo comprobar. Vamos a ver una gráfica, vamos a ver el calendario solar de 12 meses. Ahí puede ver usted que tenemos el mes cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del año siguiente. Y abajo dice días y vamos a ver más o menos una concordancia de los días que tenían. Por ejemplo, dice días y dice 18 abajo del mes cuarto. Entonces, estábamos en el día 12 del mes cuarto, quiere decir que para 30 le faltan 18 días. Entonces ahí marcamos los 18. Luego, sume los 30 días del mes quinto, los 30 del sexto, los 30 del séptimo y así sucesivamente hasta que llegamos a los 30 días del mes quinto del año siguiente y luego los 5 días que dice que había del mes sexto. Si usted hace una suma de todas esas cifras de días, va a llegar a 413. Y oh sorpresa, ¿cómo pueden haber 413 entre el día 12avo del mes cuarto del año quinto y el día quinto del mes sexto del año sexto, si se supone que Adonai le mandó a Ezequiel que cumpliera 430 días acostado? ¿Dónde estaba Ezequiel entonces? Ezequiel, una de dos, o no cumplió lo que se le dijo, o el calendario estaba mal. En un año de 360 días, 365 días más o menos, no puede haber entonces 430 días entre las fechas que se mencionaron. ¿Por qué hay 413? Ahora, vamos a un calendario lunar
el mismo proceso. Tenemos mes cuarto en adelante hasta el mes sexto del año siguiente y tenemos 18 días que le faltan al mes cuarto para terminar, más todos los demás. Y abajo tenemos los días, tenemos los 18 días que le sobran al mes cuarto, más el conteo de los meses del calendario lunar que son alternados de 30 y 29 días por lo general. Entonces sume usted 18 más 30 más 29 más 30 y sucesivamente hasta que lleguemos al último día y va a ver que son 407 días. Y eso es todavía peor porque son 407, ni siquiera son 413. Es decir, en un calendario lunar de 12 meses todavía es peor porque hay menos días, quiere decir que Ezequiel todavía se queda corto. Pero ahora vamos a ver un calendario lunisolar en un año bisiesto de 13 meses. Mire, igual, mes 4, 5 en adelante. Y luego vemos que ahí después del 12 agregamos un mes 13 en los corchetes. Y abajo los días, el mismo conteo. En el mes 13 ponemos 29 días. Si usted suma entonces 18 más 30 más 29 sucesivamente hasta sumar los 29 del mes 13avo y todos los demás, va a llegar a 437 días. Lo que quiere decir que si Ezequiel siguió un calendario con 13 meses, no nada más terminó correctamente sus 430 días acostado, pero le sobraron 7 para regresar a su casa, sentarse y recibir a los ancianos, como dice la Escritura. Entonces, el calendario judío de Hillel en este aspecto es bíblico. Avancemos entonces a algo más respecto del calendario judío de Hillel. En este calendario los días inician por la tarde al caer el sol, de acuerdo a Génesis 1. Por su parte, el año se refiere al número de años desde la creación y se calcula de acuerdo a las edades de los personajes bíblicos. Ellos dicen que inician con la creación de Adán. Para saber cuál es el año judío correspondiente a cada año del calendario gregoriano, es sencillo. Usted nada más agregue 3760 al número del año donde usted está viviendo, por ejemplo 2019, y siempre y cuando uno esté hablando antes de Rosh Hashanah. Si es después de Rosh Hashanah, entonces hay que agregar 3761. Hasta este punto, podrá notar, si nos está poniendo atención, que el calendario judío de Hillel es bastante preciso bíblicamente. Pero vamos a hablar de los meses, porque aquí es donde vamos a comenzar a ver cosas que discrepan con la Escritura. Ya que el año judío inicia, para empezar, como ya lo dije, en Rosh Hashanah, que le llaman la cabeza del año, es decir, el primero del mes séptimo, al cual ellos le dicen Tishrei. Y según la tradición judía es el día que fueron creados Adán y Eva. Esto es tradición judía. Si usted dice, no, es que celebramos la creación, es una tradición. Por causa de que entiendo que la Escritura da las fechas de los años de vida de Adán y todos los demás patriarcas, es correcto. Más la Escritura no nos dice cuándo fue creado. Y le invito a que vea el video que tenemos que se llama Rosh Hashanah no es Yom Teruah, o Yom Teruah no es Rosh Hashanah. Mírelo, por causa de que cuando llegue el día de las trompetas la gente dice, es día de Rosh Hashanah, es el año nuevo. Mentiras, es el séptimo mes. ¿Cómo va a ser el año nuevo? Vea ese video, ahí le explico cuál es el año nuevo judío de Rosh Hashanah. Y va a ver de dónde salió. Es totalmente babilónico. Ellos dicen entonces que Adán y Eva fueron creados, pero nosotros tenemos la idea de que Adán lo crearon y al día siguiente ya estaba pecando. Eso no sabemos. Eso no está en la Biblia. No sabemos cuánto tiempo pasó. Decimos bíblicamente que estaban comiendo del árbol de la vida, quiere decir, y vivían eternamente, porque cuando cometieron pecado los expulsaron para que no volvieran a comer de ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde su creación hasta su expulsión? No lo sabemos. Solo sabemos cuántos años tenía cuando ya fue expulsado. Es posible que antes de ser expulsado ni siquiera pasaba el tiempo. Entonces, aquí ya viene agregados humanos al calendario judío de Hillel. ¿Ok? Un poco de levadura leuda toda la mesa. Vamos a ver un poquito sobre los meses. Voy a empezar con el mes séptimo porque es como ellos cuentan sus horarios, ¿no? El mes séptimo es el mes de Tishrei, que tiene 30 días, y es un nombre babilónico que proviene de la expresión Tashritu, que significa comienzo, por ser el mes donde fue creado el mundo. Una vez más, eso no está en la Escritura, pero posiblemente es correcto. Tampoco estoy diciendo que todas las tradiciones judías son malas, solamente no está en la Biblia. En este mes se festeja el año nuevo judío, Rosh Hashanah, como ya lo expliqué, o también se festejan aquí Yom Kippur y el día de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos, pero ve cómo los judíos piensan más en Rosh Hashanah que en Yom Teruah, siendo Yom Teruah un Moadim establecido por Adonai. Es algo que me sorprende bastante, pero ellos lo ven así. A pesar de que es en Tishrei cuando comienza el año civil y se considera como la fecha del principio de la humanidad,
Tishrei realmente es el séptimo mes del año. Entonces ya ve usted cómo cambian los tiempos y cambian la Torah. Ese es el espíritu de Babilonia. Luego viene el mes de Heshvan, que tiene 29 o 30 días y tiene su origen, su nombre, en la palabra octavo mes o octava luna. Viene el mes de Kisleu, que tiene 29 o 30 días. Es el mes donde se conmemora Hanukkah, que mire nuestro video sobre ello. Se llama ¿Qué es Hanukkah? Y debemos o no celebrarlo. Se lo recomiendo. Luego tenemos el mes de Tevet, que tiene 29 días. El 11º mes es el mes de Shevat, que tiene 30 días. Y en este se celebra la fiesta de Tu B'Shevat, donde se habla acerca de los árboles, la fiesta del año nuevo de los árboles. Otra vez son fiestas judías. Y el 12º mes, que es el último mes del año más, otra vez en el conteo que estamos llevando, vamos a la mitad, es el mes de Adar, que tiene 29 días. Pero cuando se hace un año bisiesto, Adar se convierte en Adar primero y le ponen 30 días. Y se hace Adar segundo, que tiene 29 días. Si usted se rige por el calendario judío de Hillel, entonces sabrá que en estas fechas donde estamos ahora, estamos en el mes de Adar segundo, tiene 29 días. Si usted se rige por el calendario bíblico sin nombres babilonizados, estaríamos en el 13º mes de todas formas, pero los judíos le ponen de nombre Adar. En este mes es donde se hace la fiesta de Purim, que es una fiesta bíblica de los judíos, que no es uno de los Moadim de Levítico 23, pero es una fiesta que conmemora la libertad que la reina Esther y Mardoqueo le dieron a los judíos en Persia. Entonces búscalo, es importante, es una fiesta bíblica, es bueno conocerla, pero no la haga, si la hace como los judíos, no la haga como los judíos paganizados que la celebran pareciendo Halloween o pareciendo un carnaval, porque hasta se disfrazan. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico, pero es bueno que conozca el libro de Esther, estúdielo y dele gracias a Adonai por la liberación de los judíos. Eso sí es bíblico. Luego viene el mes de Nisan, que bíblicamente debiera ser el primer mes del año, tiene 30 días. Viene de la palabra Nisanyu, que significa retoño o primer brote, que en hebreo sería algo así como Abib, pero el nombre bíblico es Abib. Luego viene el mes segundo, que es el mes de Iyar y significa luz. El mes tercero es el mes de Sivan, que tiene 30 días y significa el tiempo del sol ardiente. En este mes, por ejemplo, es donde por lo general se guarda Shavuot. El número 4, y vaya que es donde yo tengo mayor problema con este calendario, se llama Tammuz. El mes de Tammuz, 29 días. Y usted sabe quién es Tammuz. Y si no lo sabe, mire muchos de nuestros videos. El mes de Tammuz es un mes dedicado al dios del sol. Es el mes dedicado al hijo de Nimrod y de Semiramis. Es el mes dedicado al dios que todos celebran en el día de Navidad. Entonces, no sé por qué los judíos hicieron esto, pero por eso le digo, tengo conflicto con esto. Ponen Tammuz. Número 5 es el mes de Av, tiene 30 días y se trata de la abreviatura del nombre Abu Sarna, que significa el mes de las cosechas. ¿Ok? Y por último, el mes sexto, que es el mes de Elul, que tiene 29 días. Es el mes de la piedad y del perdón, porque aquí se hacían los preparativos para Yom Kippur. Las reglas del calendario perpetuo también aseguran que el primer día de Rosh Hashanah nunca debiera caer un domingo, ni un miércoles, ni un viernes. Y otra vez, aquí está algo muy importante. Porque dicen, Rosh Hashanah no puede caer un domingo, ni un miércoles, ni un viernes. La cuestión es de que ellos celebran Rosh Hashanah donde la escritura dice Yom Teruah. Entonces ellos están dando el derecho no bíblico de cambiar la fiesta del Moadim al día que ellos quieren. Porque dicen, no puede caer Rosh Hashanah un domingo, entonces no pueden celebrar Moadim de Yom Teruah un domingo. No puede caer un miércoles ni un viernes, entonces ¿acaso porque los judíos dicen que yo no voy a celebrar Rosh Hashanah el día que la Biblia dice, porque ellos tienen sus pautas y sus formas de ver las cosas, por eso yo no voy a seguir el Moadim en el día correcto? ¿Qué tal si el Mesías viene? Porque él viene en Yom Teruah. ¿Qué tal si él viene un día donde suena la trompeta y los judíos dicen, no, todavía no es el día? ¿A quién va a seguir a usted? ¿A los hombres o a Elohim? No podemos saber con exactitud el origen del calendario judío. Sin embargo, sí sabemos que este método existe desde hace 1600 años. Hasta el año 359 más o menos después de Cristo, el Sanedrín o el tribunal judío era el organismo encargado de arreglar los asuntos del calendario a través de un consejo llamado Sod HaIbur, que literalmente significa secreto de la intercalación del calendario.
Entonces lo que voy a hacer ahora es explicarles un poquito sobre el procedimiento que se seguía para saber cuándo comenzaba un nuevo mes. El día 30 de cada mes el Sanedrín abría sus puertas en un enorme patio de Jerusalén llamado Beit Yasek. Allí se presentaban a dar testimonio y a ser repreguntados todos los testigos que afirmaban haber visto la luna nueva la noche anterior. Los miembros del Sanedrín eran muy versados en astronomía y sabían con exactitud cuándo tendría que haber aparecido la luna nueva y dónde se la podía haber visto. No obstante, para saber si ya de plano había un nuevo mes, tenían que comprobar con 2 testigos que realmente habían visto la primera estrellita de la luna. Entonces, los rabinos lo que hacían era interrogar a los testigos por orden de cómo iban llegando y entonces les hacían estas preguntas. ¿En qué dirección estaba la luna con relación al sol? ¿Se encontraba hacia el norte o hacia el sur? ¿Qué tan alto en el cielo daba la impresión de que estaba la luna? ¿En qué dirección estaban las puntas de la media luna y qué tan ancha era? Una vez que habían terminado de interrogar al primer testigo, mandaban llamar a su compañero y le hacían las mismas preguntas. Si los 2 testimonios coincidían, se aceptaba entonces su evidencia y ese día, el día 30, se declaraba entonces el Rosh Hodesh del nuevo mes. El director del Sanedrín entonces decía, ya santificamos el mes, y todos respondían, Mekudash, que significa santificado. Y entonces se establecía en forma retroactiva que el mes anterior había tenido solamente 29 días. La noche siguiente, o sea, la segunda noche del mes, se encendían grandes fogatas en las cimas de ciertas montañas. Distintos vigías apostados en las cimas de otras montañas veían que se había encendido el fuego y entonces encendían sus propias fogatas. Esta cadena de comunicación llegaba hasta Babilonia, para que incluso las comunidades más apartadas pudieran saber que el día anterior había sido designado Rosh Hodesh. La cuestión fue esta, que después tuvieron problemas con gente que no seguía el mismo calendario y tuvieron que quitar tal tradición. Entonces, a fin de evitar tal confusión, se interrumpió este método de fogatas en las cimas de las montañas y en lugar de eso empezaron a enviarse emisarios a Babilonia y a todas las otras comunidades judías alejadas. Esto obviamente tardaba mucho más y dicho retraso tenía y continúa teniendo implicancias bastante difíciles respecto de la observancia del segundo día de las festividades en la diáspora. Si el día 30 no llegaba ningún testigo porque la luna todavía no había, entre comillas, renacido, o bien porque no era visible, entonces el día siguiente, el día 31, se declaraba automáticamente Rosh Hodesh, estableciendo en forma retroactiva el mes anterior como un mes malé, o sea, un mes de 30 días. Los miembros del Sanedrín se dirigían a un lugar muy visible y allí participaban de una comida festiva a fin de celebrar el nuevo mes. Esa noche no se encendían fogatas, el nuevo mes simplemente cae en el 30 o en el 31. Si la noche anterior no había encendido de fogatas, se daba por sentado que el nuevo mes había comenzado el día 31. Entonces la pregunta es, ¿debemos seguir el calendario judío? En primera instancia tendría que decirle que sí, por causa de que fue creado por el Sanedrín, que era el tribunal instituido por Adonai, que deliberaba sobre asuntos civiles y penales en Israel, y se lo compruebo bíblicamente. Deuteronomio 17:8 dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahvé tu Elohim escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Yahvé escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la Torá que te enseñen, según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Yahvé tu Elohim, o al juez, el tal morirá. Quitarás el mal del medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, no se ensoberbecerá. Así que, si el Sanedrín fue establecido por Adonai, lo más lógico es pensar que debiéramos regirnos por todo lo que dicen, ya que están puestos para darnos una dirección de los asuntos que no podemos tratar por nosotros mismos. Sin embargo, es justo que veamos los problemas del calendario que el Sanedrín establece. El calendario de Hillel es una mezcla de enseñanzas bíblicas y talmúdicas, y luego pone un patrón de 19 años en una fórmula matemática. Sirvió bien en la dispersión judía porque era el mejor calendario que podían tener fuera de Jerusalén, pero aún los que usan este método admiten que no es bíblico
y que se ha convertido en una tradición. Existen exactamente 14 modelos diferentes a los que pueden adaptarse los años judíos. Se distinguen por la longitud del año y el día de la semana en el que cae Rosh Hashanah. Debido a que las reglas son sumamente complejas, es muy posible que un cierto modelo se repita varias veces en el curso de unos cuantos años y luego no se repita durante muchísimo tiempo. Entonces, todo eso es invención de hombres. Llega al punto de posponer ciertos días, como ya lo vimos con Rosh Hashanah, que en realidad es Yom Teruah, o añadir ciertos días basados en la tradición rabínica, lo que claramente viola la palabra de Adonai, al añadir y quitar. Por ejemplo, Yom Kippur no puede ser adyacente al Shabbat porque eso sería tener dificultades al coordinar el ayuno de Yom Kippur con Shabbat. Además, el séptimo día de Sukkot no podría caer en Shabbat porque luego interferiría con las observancias de la fiesta de Sukkot. Para prevenir que esto suceda, entonces se le añade un día al octavo mes o se le quita al noveno mes del año anterior. Pero todo eso, ¿dónde está en la palabra? Lo que la Escritura sí dice es Deuteronomio 12:32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello y no le vas a quitar. Entonces, es como asumir que Yahvé necesita que nosotros le arreglemos su calendario. También nos hace pensar que debemos obedecer a los hombres que hacen esto del calendario de Yahvé, lo que contradice la palabra, porque Hechos 5:29 nos dice es necesario obedecer a Elohim antes que a los hombres. ¿Acaso no tiene más sentido el intentar al menos seguir a Yahvé en lugar de conscientemente seguir a las personas que han admitido estar en el error? Lo más decepcionante es que muchos de los que emplean este calendario saben que no es bíblico y siguen usándolo. Admiten que no están buscando el entendimiento del calendario bíblico y que utilizan el calendario judío solo por motivos de, entre comillas, unidad, a expensas de seguir en tradiciones de hombres y por lo tanto rebajar la palabra de Elohim. Yeshua fue uno que jamás buscó la unidad si eso se trataba de caer en tradiciones humanas. Él no vino a traer paz, él vino a traer la espada de la palabra que divide a los que desean obedecerla y los que quieren seguir en el error. Marcos 7:6 dice, Yeshua respondió, Isaías estaba en lo correcto cuando profetizó acerca de ustedes los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Su adoración para mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. En verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Entonces, debido a que ya sabemos cómo Yeshua reprende a los que siguen la tradición en lugar de la Escritura, tenemos que perder el interés en el método del calendario judío de Hillel y solo buscar estar unidos en la verdad, no en la tradición. El calendario judío de Hillel está bien en muchas cosas, ya lo dije. Es tal vez el más preciso de los calendarios más conocidos, pero comete el grave error de agregarle doctrinas de hombres a lo establecido en la Torá y luego levantar tales doctrinas como si fueran más importantes a lo que el mandamiento estableció. Y eso hace que no pueda ser considerado como el estándar de autoridad. Si son demasiados los puntos de tradición humana, judía y babilónica, por ejemplo los nombres de los meses, que hacen que sea imposible considerarlo como una opción viable para tener la verdad completa de la Escritura sin adulteración humana, tenemos que descartarlo en favor de solo estudiar lo que la Escritura determina. Si usted desea seguir utilizando este calendario, mi recomendación es que, para empezar, deje de llamar a los meses con los nombres babilonios. Y también estudie las fechas tal como la Escritura las dice. Y si el judaísmo cambia los días porque no se apegan a sus intereses, usted siga obedeciendo la Torá. Ahora hablemos sobre el calendario de Enoc. Este es un calendario solar de 364 días que inicia en el equinoccio, es decir, cuando el día y la noche son iguales en Jerusalén, que es nuestro punto de referencia. Y esto es unos días antes del equinoccio, que es cuando la Tierra ha pasado un punto particular en su traslación. La luna y las estrellas se reconocen, pero no tienen un uso formal. Lo encontramos en el libro de Enoc y en el libro de los jubileos. Jubileos 4:21. Enoc estuvo con los ángeles de Yahvé 6 años jubilares. Ellos le mostraron cuánto hay en la tierra y en los cielos, y la regla del sol, y lo escribió todo. Jubileos 2:8. En el cuarto día hizo el sol, la luna y las estrellas, los colocó en la bóveda celeste para que iluminaran toda la tierra, gobernaran el día y la noche y separaran las tinieblas y la luz. Yahvé puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios,
jubileos y todas las estaciones. Puede ver entonces que ellos dicen esto es por causa de que Adonai puso el sol, pero Génesis dice que puso el sol, la luna y las estrellas para señales. ¿Ok? Ya contradice la escritura. Los adeptos al calendario de Enoch dicen que el calendario judío de Hillel es pagano, de influencia griega, motivado por Antíoco en el tiempo de la conquista antes de los macabeos, y que es adoración a la luna. Le invito a que vea nuestro video sobre qué es el Hanukkah. Ahí explico en profundidad la historia de la invasión de Antíoco sobre Israel o sobre Judá. Y créame, es muy importante que lo conozca, aun si usted no es judío o aun si usted no celebra Hanukkah. Es necesario que lo conozca y sabrá por qué estos que siguen el calendario de Enoch lo siguen con tal vehemencia. El rollo de los jubileos fue escrito durante tal tiempo y preservó el calendario de Enoch. En este libro también se advirtió a los israelitas de protegerse a sí mismos en contra de helenizarse y de adoptar el calendario ateniense que comienza el año en la primera luna nueva después del solsticio de verano. Los escritores del rollo de los jubileos temían que si el pueblo israelita observaba el calendario de los griegos y mensualmente participaban en el festival del cumpleaños de la luna nueva del rey Antíoco que comenzaban los meses griegos, iban a olvidarse del calendario de Enoch. Entonces puede ver la importancia para los que escribieron jubileos y los que escribieron Enoch de que se siguiera una tradición que ellos consideraban realmente bíblica y no lo que la influencia griega hacía. Jubileos 6:34. Entonces todos los hijos de Israel errarán y no hallarán el curso de los años, descuidarán el principio de los meses y la estación y el Shabbat y equivocarán la norma de los años. Pues yo sé, y desde ahora te lo hago saber, y no por cuenta propia, pues ante mí está el libro escrito y establecida está en las tablas celestiales la distribución de los días, que olvidarán las festividades de la alianza y seguirán con las fiestas de los gentiles, sus errores y su incipiencia. Habrá quienes observen el aspecto de la luna, pero ésta varía las estaciones y se adelanta a los años en cada 10 días. Por eso tendrán años que estarán alterados y harán infausto el día de la revelación e inmundo el de la festividad, y los confundirán todos los días Kadosh como impuros y los impuros como Kadosh, pues se equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el principio de los meses, la estación, las semanas y las festividades, y comerán sangre de toda carne. Entonces la advertencia es bastante fuerte de que los israelitas iban a dejar el calendario de Enoch para irse a hacer otro calendario que haría que se olvidaran de las fechas correctas y todo lo desfasaran porque iban a seguir la luna. Entonces, según el calendario de Enoch, solo se tiene que seguir el sol. Tengan muy en cuenta esto por causa de que el calendario de Enoch dice que la luna no puede seguirse como referencia ya que desfasaría los meses. ¿Se acuerda que explicamos sobre los 13 meses para que se acomode el desfase? Bueno, el calendario de Enoch dice solamente se sigue el sol. El proceso es este para poder saber cómo se hace un año nuevo. Debe determinarse cuándo es el equinoccio primero. Eso sucede como 4 días antes de cada equinoccio en Jerusalén. Ese día se considera el último día del año, es más o menos el 16 de marzo. Número 2. El día siguiente es el primer día del mes. Los meses 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11 tienen 30 días. Los meses 3, 6, 9 y 12 tienen 31. Eso da exactamente 364 días. Lo podemos ver en el libro de Enoch, capítulo 74, verso 12, donde dice: el sol y las estrellas llevan completo el año exactamente, tanto que ellos no adelantan ni retroceden su posición ni un solo día por toda la eternidad, y completan los años con perfecta justicia cada 364 días. Jubileos 6:31 dice: así se inscribió y fijó en las tablas celestiales sin pasarse de un año a otro. Ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo, 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus festividades, pues todo les acontece según su testimonio. No pasen un día ni alteren festividad. Si infringen esto y no la celebran según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años quedarán también desajustados. Tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. El problema es que por ser tan estrictos con 364 días en un año del calendario de Enoch, pues hacen que el día 365 y a veces el 366 terminen sobrando.
Esos 2 días, entre comillas, extras, son considerados días sin valor o días inexistentes. Según los proponentes de este calendario, esos 1 o 2 días son sacados de los minutos que le quita el calendario juliano y el gregoriano a cada día. Al parecer, cada día tiene una duración de 59 minutos con 50 segundos, lo que hace que se pierdan 9.86 segundos. Y ahora, los 9.86 segundos que se pierden cada hora equivalen a 4 minutos por día. Y si usted multiplica esos 4 minutos por 364 días, le dan un día extra, es decir, el 15 de marzo. El día creado, que es el 365, se inserta en el calendario de cada año siguiente al último día del año, que sería el 16 de marzo. Este mismo procedimiento se sigue de nuevo para crear el año bisiesto de cada 4 años, entonces ahí se insertan 2 días. La cuestión, hermano, es que si hasta ahorita estamos viendo todo esto, nada de la escritura nos dice que hay días que no corresponden o días que se insertan o todo eso no está en la palabra. En el calendario de Enoc también, el cálculo del Shabbat inicia al tercer día del primer mes, con todos los Shabbatot consecuentes cayendo el séptimo día desde tal primer día que se contó. Eso significa que el Shabbat pudiera caer en distintos días de la semana cada año. Además, cuando llega el año nuevo, debido a que los días, entre comillas, extras no se cuentan, hace que pudiera haber una distancia de 8 o hasta 9 días desde el último Shabbat del año hasta el primero del año siguiente. Y eso hace que se siga desfasando la fecha del Shabbat. Contrasta totalmente con la escritura de que dice que el Shabbat se cuenta desde la creación en adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Shabbat en adelante, y jamás se ha basado por otra cosa. Lo he explicado antes, lo tengo que volver a explicar. Yeshua criticó todas las cosas de los fariseos de cómo guardaban el Shabbat, pero no les criticó la fecha. Y los fariseos de aquel entonces son los judíos ortodoxos de hoy. Entonces le aseguro que hacían bien el día del Shabbat. Si usted celebra el Shabbat del viernes al caer el sol al sábado al caer el sol, ese es el Shabbat establecido por Adonai. ¿Ok? No por los judíos, por Adonai. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿está equivocado el calendario de Enoc? No necesariamente. Me parece que es más bien un error de interpretación. Es decir, el calendario de Enoc, para empezar, no es un calendario. Es una observación del calendario que la Torá establece y por lo tanto no debe ser considerado como la regla general, sino más bien como los resultados que le dieron a Enoc en sus tiempos y que hoy pudieran ser distintos. El calendario de Enoc es simplemente una observación de lo que antes fue, pero ya no es. Eso no significa que el patrón de instrucciones detallando cómo calcular el calendario haya cambiado. Las instrucciones y el proceso que están en la Torá permanecen igual, pero los posibles cambios en el sol producen resultados distintos. Véalo así. Si seguimos los patrones que nos da la Torá y que explicamos en el video anterior, es muy posible que si hubiéramos vivido en el tiempo de Enoc, hubiéramos llegado a los mismos resultados que él tuvo y determinar que el año tenía 364 días. Por eso digo que no existe el calendario de Enoc, sino más bien los resultados que le dio a Enoc el usar el calendario de Yahvé. Además, no existe nada en la Biblia que diga que el mes o el año debe durar cierto tiempo específico, no sé si usted lo sepa, pero no existe eso. Si nuestro Creador decidiera cambiar la velocidad de los astros o de la Tierra, Él es libre de hacerlo sin sacrificar los patrones establecidos en su Torá. Y si usted puso atención, en el video anterior hablamos de que los patrones nunca pueden cambiar. Tal vez en el tiempo de Enoc el año solar sí duraba 364 días, pero ahora dura un poquito más de 365. ¿Es acaso una coincidencia que el año duraba 364 días en el tiempo de Enoc y que Enoc fue llevado al cielo cuando él tenía 365 años? Yo creo que es más bien profético. Yahvé estaba mostrándonos que las observaciones hechas por Enoc y que eran correctas en su tiempo iban a cambiar más adelante. La Torá no cambia, pero los resultados sí pudieran variar. Los proponentes de este calendario dicen que aún en el tiempo de Moisés y más adelante se seguían contando 364 días, así que nos corresponde a nosotros preguntarnos si existe algún registro bíblico de algún cambio en el sol que pudiera haber modificado los resultados y aumentado un día más al año. Entonces, hay que preguntarse, ¿puede realmente la Tierra detener su movimiento? ¿O la Luna? ¿O el Sol? Josué 10:12. Entonces Josué habló a Yahvé el día en que Yahvé entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón.
y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahvé a la voz de un hombre, porque Yahvé peleaba por Israel. Las ramificaciones de ese evento pudieran haber cambiado el trayecto anual del sol permanentemente. Sería imprudente considerar lo contrario. Y aún más, ¿sabe qué? Si le agregamos esto, Isaías 38:8. He aquí haré que la sombra en las gradas, que ha descendido con el sol en las gradas de Acaz, vuelva atrás 10 grados. Y la sombra del sol retrocedió 10 grados en las gradas por las que había descendido. Ahí tiene 2 registros bíblicos de que el sol hizo algo que no debiera estar haciendo naturalmente. Tal vez después de eso, pasaron de 364 días a 365. No lo sé, solo le dejo eso para que usted lo pueda considerar. Una vez más quiero que recuerde que es importante no confundir los cambios en los resultados con cambios en las instrucciones para conseguir tales resultados. La Torá y sus mandamientos no van a cambiar, pero el sol, la luna, las estrellas y la tierra sí pudieran cambiar. Mateo 24:35, Yeshua dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por ejemplo, si la tierra se detuviera por unas horas en este momento, el método de calcular el calendario seguiría siendo el mismo, pero los resultados serían distintos de hoy en adelante. Así que la observación de Enoc no es necesariamente inválida, más bien daba resultados que hoy no pueden darse. Por lo tanto, no podemos forzar 364 días en un año cuando ciertamente tiene 365. Así que las observaciones hechas por Enoc son para ser tomadas como eso, como observaciones, no para obligar a la gente a que siempre tenga esos resultados cuando es matemáticamente imposible. El experto en calendarios John Pratt dijo, el calendario de Enoc ha sido criticado como primitivo porque consta solo de 364 días. Se desfasaría de las estaciones muy rápidamente. En tan solo 25 años las estaciones empezarían un mes antes. Tal discrepancia indica que el método de intercalación ha sido omitido, es decir, no le agregaron un mes extra. Luego, también menciona que añadiendo una semana extra al final de cada séptimo año o 2 semanas extras cada 28 años, el calendario podría ser bastante efectivo. Pero el problema es que los que usan tal calendario dicen que no puede ser modificado en ninguna manera. Y eso nos lleva al problema más grande del calendario de Enoc. Es considerado como infalible e inmutable. Y eso, hermano, es una cualidad que solo la escritura debe tener. Enoc 72:1 dice, el libro del movimiento de las luminarias celestiales, las relaciones entre ellas, de acuerdo con su clase, su dominio y su estación, cada una según su nombre y el sitio de su salida y según sus meses, las cuales Uriel, el santo ángel que estaba conmigo y que es un guía, me mostró y me reveló todas sus leyes exactamente como son y cómo se observan todos los años del mundo hasta la eternidad, hasta que se complete la nueva creación que durará hasta la eternidad. Entonces, el primer versículo del pasaje donde Enoc habla del calendario ya pudiera estar invalidándolo completamente, ya que al decir que no debe cambiar y luego decir que el año debe tener 364 días, cosa que ya cambió, en sí muestra que no se apega a la Torá. Todo cambia, menos la Torá, y Enoc no es la Torá. No estoy diciendo que el libro de Enoc no es bueno, yo creo que es un libro que está muy correcto en muchas cosas. Sin embargo, ¿cómo podemos entonces justificar el hecho de que pudiera ser un libro inspirado, pero al mismo tiempo ir en contra, entre comillas, de la Torá? Hay respuestas para esto. Por un lado, pudiéramos decir que el libro de Enoc no es inspirado por Elohim, cosa que no voy a discutir en este momento y que sería arriesgado declarar, ya que el libro de Enoc contiene mucha información que coincide con la escritura y muestra que el enemigo fue quien lo sacó del canon de la Biblia. Por otro lado, pudiera ser que en sí casi todo el libro es inspirado, pero hay interpolaciones que se le agregaron después que, aunque fueron bien intencionadas, terminan siendo obstáculos que contradicen la escritura y por eso no lo metieron en el canon. Concluyendo el comentario sobre el calendario de Enoc, podemos decir que sí es un calendario correcto, pero el cálculo de 364 días es imposible el día de hoy por los sucesos que han cambiado el movimiento de traslación de la Tierra. No podemos tratar de forzar los resultados que le dieron a Enoc el día de hoy. Es matemáticamente imposible.
Además, el Shabbat no se puede cambiar de día establecido solo por acomodar las fechas del calendario que no funcione el día de hoy. Y sobre todo, no podemos decir que así debe ser para toda la eternidad porque contradeciría la Torá. Hablemos del calendario judío caraíta. Antes de hablar del calendario caraíta, es necesario explicar quiénes son los judíos caraítas. Estos son un grupo de judíos que se separaron del judaísmo rabínico, el judaísmo ortodoxo, en el siglo VIII bajo la dirección de un judío llamado Anán ben David. El caraísmo es la denominación que siguen los judíos que creen en la Torá escrita y en el Tanaj, pero no en el Talmud ni en los rabinos del judaísmo ortodoxo. Tampoco creen en el Brit Hadashah y tampoco reconocen a Yeshua HaMashiach. La palabra caraíta deriva del hebreo caraim, que significa seguidores de la escritura. Los caraítas consideran el tiempo donde vivimos el día de hoy como el periodo del gran exilio. El Tanaj predice esta era y dice que en ella la nación de Israel abandonará el verdadero camino del Creador por la religión de la fabricación humana. Los caraítas miran al judaísmo ortodoxo como talmudismo. Los talmudistas adulteran el verdadero mensaje de las escrituras hebreas agregando las enseñanzas de los rabinos que encontramos en el Talmud, de las cuales ellos afirman que fueron reveladas por Elohim. Esto a pesar del hecho de que no existe una sola referencia al Talmud en todo el Tanaj. La verdadera religión hebrea fue la que fue enseñada por Adonai en el Tanaj según los caraítas, sin añadir, sin subtraer. En la era actual del gran exilio, la profecía ha cesado mientras el Omnipotente oculta su rostro a causa de los pecados de Israel. Sin profeta vivo alguno, el único camino al conocimiento de Adonai sería a través de estudiar el Tanaj, donde se encuentra la perfecta instrucción de la voluntad divina revelada a los profetas de Israel. Viviendo de acuerdo con la instrucción divina, los hombres pueden salvarse del pecado. Lo fundamentan en Ezequiel 18:21. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Yahvé Adonai, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Para entender entonces la instrucción perfecta de Elohim, nosotros debemos estudiar diligentemente las escrituras hebreas. En tiempos antiguos, las palabras de la profecía se entendían claramente y con facilidad, y si algo resultaba incierto podía ser aclarado consultando a Elohim a través de los profetas. Pero hoy, en la era del exilio, según los caraítas, con el cese de la profecía y separados de la cultura e idioma de los profetas por miles de años, nosotros debemos trabajar intensamente para entender el significado verdadero de las palabras que con naturalidad entendían los antiguos israelitas. Y eso es muy correcto. Los caraítas mantienen que cada ser humano tiene la obligación de estudiar las escrituras hebreas y determinar por sí mismo el significado correcto de los mandamientos del Omnipotente, basándose en su propio razonamiento y entendimiento. Es cada individuo quien va a ser llamado a dar cuenta de sus propias acciones en el día del juicio. Un antiguo proverbio de los sabios caraítas declara, investiga bien las escrituras y no confíes en la opinión de nadie. Los sabios caraítas también enseñaron a aquel que se apoya en cualquiera de los maestros del exilio sin investigación personal es como si hubiera cometido idolatría. Y vaya, estoy totalmente de acuerdo. Entonces es importante que tenga todo esto como trasfondo para que comprenda quiénes son los caraítas. Y sinceramente coincido con todo lo que dicen, solamente yo le agregaría a Yeshua y el Brit Hadashah, porque estoy totalmente de acuerdo con que digan no puedes confiar en las personas, tienes que confiar en lo que tú mismo estás leyendo, en contexto, buscar y tienes responsabilidad de ser una persona que lea, que no te creas todo lo que te dicen. Pero como le digo, nosotros no podemos dejarlo a solamente interpretación privada, sino el Ruach HaKodesh, que fue el que inspiró la palabra, debe enseñarnos a nosotros y debemos creer en Yeshua por causa de que Yeshua es la Torah viviente. Entonces los caraítas están bien, pero todavía les falta un poquito más. Ellos se apegan solo a lo escrito, pero todavía no se les ha dado la luz para comprender que lo escrito revela a Yeshua. Oremos por ellos, es algo que sin dudas son parte del pueblo de Elohim, que están en camino a la verdad. Tras haber visto en general qué es lo que piensan los caraítas, debe usted saber que también estos, al igual que los nazarenos, que mire el video que tenemos que se llama ¿Cómo se creó el cristianismo?, fueron expulsados del judaísmo tradicional, los excomulgaron. Los judíos ortodoxos no quieren a los caraítas. Así que si los caraítas no consideran al judaísmo rabínico como inspirado y no siguen el Talmud, sino solo la Torá,
uno pensaría que no estarían tan errados en su interpretación del calendario. Y están bastante bien, por cierto. Para empezar, sepamos que aunque el judaísmo ortodoxo va en el año 5778, los caraítas van en el 5988 desde la creación de Adán. ¿Por qué hay 210 años de diferencia? Para entender mejor la problemática, hay que saber el por qué el judaísmo rabínico dice que estamos en el año 5778. Para sacar esta cuenta, los rabinos han sumado todas las generaciones que aparecen en el Tanaj. También tuvieron en cuenta los grandes acontecimientos que ocurrieron alrededor de Israel, como su exilio en Egipto. Entonces, al agregar los años que estuvieron en Egipto, pusieron 220 años. La cuestión es que los israelitas no estuvieron 220 años en Egipto, estuvieron 430. Lo dice la Torá en Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde quedan los otros 210? Esos son los 210 años donde los israelitas estuvieron no esclavizados, desde que entraron con Jacob cuando José los mandó traer, hasta el día donde los esclavizaron. Esos 210 años quedan flotando y el calendario judío de Hillel no los cuenta. El calendario caraíta sí. Así es que, según el calendario judío caraíta, si usted quiere saber cuántos años hay desde Adán hasta este día, en realidad son 5988 años. Eso es bastante profético porque estamos mucho más cerca del año 6000 de lo que en el calendario judío de Hillel dice. Y deberías ponerte a pensar, porque Adonai piensa en patrones. Año 6000 está a punto de llegar, en 12 años más o menos. Yo creo que algo va a pasar. Pero bueno, avancemos. ¿Cómo calcula el inicio del año el calendario judío caraíta? Lo hace viendo el Aviv de la cebada. Ahora, ¿qué es Aviv? El Aviv es el nombre del primer mes del año, ya lo sabe usted, y significa primavera y reverdecer. Pero le voy a explicar el por qué se llama así. Aviv indica una fase del desarrollo de la cosecha de la cebada y lo vemos cuando se habla sobre la plaga del granizo en Egipto. Éxodo 9:31 dice: ahora el lino y la cebada estaban arruinados, porque la cebada estaba en la espiga, o sea en Aviv, y el lino estaba en brote, en Gibol. Pero el trigo y el centeno no fueron afectados porque maduran tarde, Afil. El pasaje anterior relata que la cosecha de la cebada fue destruida por el granizo, mientras que el trigo y el centeno no se dañaron. Para entender la razón de esto debemos observar cómo se desarrolla el grano. Mientras las espigas son jóvenes, están flexibles y tienen un color verde oscuro. Cuando están maduras asumen un color ligeramente amarillento y se vuelven más quebradizas. La razón por la que la cebada fue destruida y el trigo no, fue porque la cebada había alcanzado la fase de su desarrollo llamada Aviv, y como resultado se había vuelto suficientemente quebradiza como para ser dañada por el granizo. En contraste, el trigo y el centeno estaban en una fase de su desarrollo todavía lo suficientemente temprana como para ser flexibles y no susceptibles a ser dañados por el granizo. La descripción del trigo y el centeno como afilot o afil, que significa oscuros, indica que todavía estaban en la fase en que eran muy verdes y todavía no habían empezado a alumbrar con el color ligeramente amarillento que caracteriza a los granos maduros. En contraste, la cebada había alcanzado la fase de Aviv, en la que ya no estaba entre comillas oscura, y a estas alturas probablemente ya había empezado a desprender destellos dorados. El Aviv tostado. A partir de varios pasajes sabemos que la cebada que está en el estado de Aviv no ha madurado completamente, pero ha madurado lo suficiente como para que sus semillas puedan comerse tostadas al fuego. La cebada tostada era una comida que se comía frecuentemente en Israel y se menciona en varios pasajes del Tanaj. Lo vemos como Aviv tostado al fuego, Levítico 2:14, o también se le dice tostado en Levítico 23:14, Josué 5:11, 1 de Samuel 17:17, 1 de Samuel 25:18, 2 de Samuel 17:28, Ruth 2:14. Sígame con lo que estoy diciendo, por favor. Hablemos del Aviv y la cosecha. El mes de Aviv es el mes que comienza después de que la cebada haya alcanzado la fase de Aviv. 2 a 3 semanas después del comienzo del mes, la cebada ha superado la fase de Aviv y está lista para ser traída como la ofrenda de la gavilla mecida, que es el Homer.
La ofrenda de gavilla mecida es un sacrificio de las primeras espigas cortadas de la cosecha y se da en el día de primeros frutos. Levítico 23:10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que sean aceptos, y el día siguiente del día de reposo la va a mecer. De esto se deduce que la cebada que estaba en Aviv al principio del mes estará lista para ser cosechada hasta después de 15 a 20 días, o sea, en primeros frutos. Por consiguiente, el mes de Aviv no puede empezar a menos de que la cebada haya alcanzado una fase en la que después de 2 a 3 semanas esté lista para la cosecha. Ahora estoy hablando yo como los judíos caraítas piensan. Que la cebada deba estar lista para la cosecha dentro de 2 a 3 semanas en el mes de Aviv también está claro en Deuteronomio 16:9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Por Levítico 23:15 sabemos que las 7 semanas entre primeros frutos y Pentecostés empiezan en el día que se trajo la gavilla, Levítico 23:15. Y contarán desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. En consecuencia, la hoz comienza a meterse en la mies en el día de primeros frutos, es decir, 2 a 3 semanas después del comienzo del mes de Aviv. Si la cebada no se ha desarrollado lo suficiente como para que pueda estar lista para la cosecha después de 2 a 3 semanas, entonces el mes de Aviv no puede empezar y debemos esperar hasta el mes siguiente. Hay que hacer notar que no toda la cebada madura al mismo tiempo en Israel. La ofrenda de la gavilla mecida es un sacrificio nacional traído de los primeros campos listos para ser cosechados. Sin embargo, las ofrendas de los primeros frutos traídos por cada granjero pueden variar en cuanto a la madurez del aviv, ya sea aviv tostado al fuego o grano totalmente maduro que puede ofrecerse como aplastado o desmenuzado. Y entonces a eso se refiere Levítico 2:14. Que dice: cuando traigas una ofrenda vegetal de las primicias para Adonai, de espigas maduras, tostadas al fuego, molida de semillas gordas, ofrecerás la ofrenda vegetal de tus primicias. Lo que quiere decir que Adonai no está esperando que todo esté totalmente listo para ser cosechado, sino que Él espera que tú lleves lo que apenas está en Aviv, no importa en qué proceso del camino vaya. En resumen, la cebada que está en estado de Aviv cumple 3 características. Número 1, es suficientemente quebradiza como para ser destruida por el granizo y ha empezado a lucir su color, o sea, ya no es oscura. Número 2, las semillas han producido bastante materia seca como para que puedan comerse tostadas. Y número 3, se ha desarrollado lo suficiente como para que después de 2 a 3 semanas esté lista para ser cosechada. Sin embargo, si usted puso atención en el video anterior, aprendimos que la señal del Aviv, si bien es correcta, no puede ser la señal definitiva del inicio del año. Es meramente una señal confirmatoria. Las lumbreras del cielo hacen que venga la primavera. La cebada en Aviv es solo el resultado de que la primavera ya llegó. Así que podemos ver el sol, la luna y las estrellas para saber que ya llegó la primavera. Ellos son el primer testigo, y luego vemos la tierra como segundo testigo que nos muestra que la cebada está en Aviv. Entonces sabremos que sin dudas ya es tiempo del año nuevo. La cebada en Aviv es el resultado de que ya llegó la primavera, no la causa de ella. Por lo tanto, ver la cebada en Aviv es muy importante para reconocer el inicio del año, pero debemos tener en cuenta que no deja de ser el testigo menos importante. El sol y las estrellas son más importantes porque, a diferencia de la señal terrenal del Aviv, ellos sí pueden ser calculados por adelantado, y el Aviv tiene que ser comprobado hasta que lo veamos en el campo. Es una señal de último minuto. Si ponemos atención a las señales del cielo, como nos dice Génesis 1, ya sabremos por adelantado si habrá Aviv o no. No hay que esperar a ver la cebada. Job 38:31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Nótese cómo se menciona que los cielos tienen dominio y potestad sobre la tierra. Esto es más prueba bíblica de que la cebada en Aviv es una consecuencia del movimiento de los astros en el cielo. Aunque hay veces donde la cebada madura algunos días antes del equinoccio de primavera,
No es posible que la cebada esté completamente madura y en Aviv todo un mes antes del equinoccio. Es por eso que las señales del cielo y de la tierra siempre deben estar en acuerdo una con otra. Así que, el enfoque del caraísmo en la cebada en Aviv para determinar el primer mes del año no está equivocado, sino que le da mayor importancia al testigo menos relevante de los dos establecidos por Adonai. Es necesario enfocarnos primero en el testigo de los cielos, o sea, el sol, la luna y las estrellas, en tal orden, ya que aunque veamos el Aviv de la cebada en la tierra, si aún no llega el equinoccio de la primavera, entonces no ha llegado tampoco el año nuevo. En conclusión de todo nuestro mensaje, puede usted notar que los 3 calendarios que estudiamos tienen puntos buenos y puntos malos. Veamos el calendario judío de Hillel. Los puntos a favor es lunisolar, los meses inician con la conjunción lunar, tiene 12 meses pero pudiera tener 13 y es el más común entre los judíos y los mesiánicos y de raíces hebreas. Pero los puntos en contra son que está demasiado manipulado por las costumbres rabínicas. Cambia las fechas de ciertos moadim para que se adapten a las tradiciones judías y debido a que es tan común, la gente prefiere no cuestionarlo por temor a que pudieran estar ofendiendo a Adonai al contradecir lo que dijo el Sanedrín. El calendario de Enoc, a su favor tiene que está fundado en preceptos que claramente dicen que el año debe tener 364 días de duración, por lo que no hay lugar a dudas para sus proponentes. Y número 2, es un intento por realmente obedecer lo que dice Yahvé en lugar de lo que la mayoría dice. Es decir, seguir por ejemplo el calendario judío de Hillel solo porque no quieres estudiar bien. Pero en contra tiene que realmente no es un calendario, es más bien una observación de los resultados que lanzaba el estudio de las lumbreras en el tiempo de Enoc. Número 2, debido a que solo es una observación de los tiempos de Enoc, está obsoleto, ya que aun si en el tiempo del patriarca el año duraba 364 días, hoy es claro que dura 365 días y 6 horas. Número 3, la forma de justificar qué sucede con el día o los días que sobran luego de que se termina ese calendario hace que se desfase todo el conteo del Shabbat. Es inadmitible que el Shabbat suceda luego de 8 o 9 días. Y tampoco puede caer en algún día entre semana. El Shabbat siempre ha sido el mismo desde la creación. Número 4. Tiene su fundamento en 2 libros que no son considerados canónicos, Enoc y Jubileos. Y si bien, para quienes usan este calendario es muy posible que el canon bíblico protestante o católico sea considerado romano y por lo tanto no aceptable, tenemos que reconocer que quienes sacó a esos libros del canon del Tanaj no fueron los cristianos, fueron los judíos. Y número 5. Aun si el punto anterior estuviera correcto y Enoc y Jubileos fueran libros canónicos, contradecirían la escritura, ya que al declarar que el conteo de los 364 días es el estatuto para toda la eternidad, contradicen la escritura, ya que si bien la Torá no dice cuánto debe durar un año, es claro que hoy en día no dura 364 días, así que no podemos decir que es un estatuto perpetuo. Ahora veamos el calendario judío caraíta. Los puntos a favor: toma en cuenta el Aviv de la cebada. Número 2, también es un intento de no seguir costumbres rabínicas. Los puntos en contra: número 1, no le da la prioridad al sol, la luna y las estrellas como más importantes en la determinación del inicio del año, sino que se lo da al Aviv de la cebada. Y número 2, debido a que el Aviv es la marca más importante, pudiera suceder que a veces se celebren los Moadim hasta un mes antes de la fecha correcta, en desconocimiento que la cebada en Aviv solo es una confirmación de lo que ya debió haber sucedido con el sol, la luna y las estrellas. Amados, Adonai nos ha dejado un diseño claro en su palabra. Si alguno de estos calendarios que estudiamos se apega a tal diseño, entonces no desechemos lo que se nos está enseñando. Pero si alguno de estos calendarios o cualquier otro se desvía de lo que la palabra dice o aún la contradice, debemos ser atalayas que estemos firmes en la verdad y no fluctuar aun si la mayoría lo hace. No sabemos todas las cosas, pero sí tenemos responsabilidad de buscar la verdad y practicarla cuando la conocemos. El Padre se goza de vernos tan esmerados por honrarle como a Él le agrada. Así que si un hermano que guarda la Torá no coincide con usted en cuanto al calendario, no permita que eso sea una razón definitiva para dejar de ser uno en verdadero Ejad. Solo cuando seamos uno en verdad, el mundo sabrá que somos discípulos de Yeshua.
Creó el universo con el poder de su palabra y dio al firmamento su resplandor. Creó al hombre a su imagen y semejanza y dio con un soplo su bendición. Es el eterno y poderoso Dios y no un ídolo que alguien fabricó. Él es el único y soberano Dios y todo lo que existe lo creó. Él es Dios y Él reina, vestido de honra y gloria, comandante de la tierra, grande es el Señor. Él es Dios y Él reina, su nombre es poder y gloria, comandante de la tierra, grande es el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valor. No se alabe el rico en su poder adquisitivo, ni el poderoso en su posición, porque solo una cosa digna hay en la cual el hombre se puede agradar, y es conocer y entender a Dios y disfrutar su justicia y su fidelidad. Él es Dios y Él reina, vestido de honra y gloria, de la tierra, grande es el Señor. Él es Dios y Él reina, su nombre es poder y gloria, de mantener la tierra, grande es el Señor. Él es Dios y Él reina, vestido de honra y gloria, de mantener la tierra, grande es el Señor. Él es Dios y Él reina, vestido de honra y gloria, de mantener la tierra, grande es el Señor. Gracias por haber visto este video. Le invito a que le dé like, que nos deje un comentario, que lo comparta con sus amigos y que sobre todo se suscriba a nuestro canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda los próximos videos. En el siguiente episodio hablaremos extensamente de la muerte y la resurrección de Yeshua y cómo eso nos da la prueba máxima del calendario que Yahvé ha utilizado a través de la Escritura. Yo soy Eliud Emanuel Díaz del Ministerio del Remanente en la Fe Inteligente y deseo que Yahvé les bendiga y les guarde. Shalom.